Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, buenas noches. Ya, doctora, vamos a dar inicio con la sesión. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Nel Martínez del Centro de Capacitación CIAF. En esta oportunidad se va a dar el curso de analgesia del trabajo de parto a cargo de la doctora Rosa Sánchez Cabezas. Si tienen alguna duda o consulta, háganlo al final de la ponencia. De todos modos, les voy a brindar mi número de celular en el chat del Zoom. Asimismo, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para una mejor ponencia. Vamos a darle el paso a la ponente. Adelante, doctora Rosa. Muy bien, muy buenas tardes a todos los participantes de la sesión del día de hoy. Quien les habla es la obstetra Rosa Milagro Sánchez Cabezas y bueno, día de hoy vamos a abordar lo que es respecto a analgesia de trabajo de parto. Vamos a tocar cierta parte de ciertas medidas farmacológicas, en algún un caso en especial, y medidas como no farmacológicas con gran amplitud. Y bueno, para aquellos que también les guste la parte de investigación como mi persona, también he colocado cierta información bibliográfica de importancia donde ustedes también van a poder profundizar mucho más algunos ciertos títulos que de repente puedan parecer relevantes. Muy bien, entonces de esta manera vamos a dar inicio. Bien, vamos a comentar partiendo de lo que es respecto a la fisiología del dolor del parto. En, en este punto, digamos, de por sí, cuando hablamos dolor de parto, nosotros tenemos, perdonen, ya está. Ahora sí. Perdón, lo que decía de fisiología del dolor de parto. De por sí, nosotros cuando sabemos que tenemos aquí una gestante que esté con trabajo de parto o el dolor producido por este trabajo de parto, va a enfrentar ciertas situaciones que lo cual nosotros les vamos a ir educando lo que es respecto a decirles que son contracciones uterinas. Cuando le explicamos a nuestra gestante y le decimos, cuando más o menos usted esté en la semana 38, 39 o 40, en este lapso va a comenzar a sentir que la zona del vientre se le va a poner como durita. Y esta presencia de que la piel en la zona se le ponga durita del vientre va a ser relativamente variable. Uno, porque puede ser que estemos en pródromos antes de, otro porque estemos en trabajo de parto o porque incluso estemos mucho más antes y bueno, son como pequeños momentitos que 38 semanas, 27 semanas que van manifestándose con que el vientre se pone durito. Ahora, esta característica justamente de contracciones, de que se ponga durito el vientre, ya vamos educando a nuestra gestante para que ella también interprete, a ver, si se ha puesto durito el vientre, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que otra vez se ponga duro el vientre? Si ya identificó los lapsos de tiempo, ahí ya tenemos un primer determinante. Si continuando con esto, de repente ya ve, a ver, cuánto tiempo, ahora vamos a analizar cuánto tiempo se pone durito este vientre y qué tanto de repente va a ser también aquí la intensidad. Entonces, esto de educarla a partir de las 37 semanas les permite también a ella saber, así decirles, ¿no? Cuánto tiempo ya va a tener que ir a visitar a su puesto de salud cuando se trate de contracciones como que un poco más digamos, frecuentes. Ahora, esto también quiero decir ni que tampoco acuda ni tan muy temprano, ni que tampoco acuda ni tan tardío como que ya esté cerca de dar el parto.
sino como es como una cultura de poder aprender a identificar cómo son las contracciones uterinas. Em, Cabe precisar que también va a ser distinto cuando hablemos contracciones en una mujer como que esté gestando por primera vez, en una mujer que de repente ya va a tener tercer, cuarto, quinto hijo, o incluso una mujer que puede ya estar entrando en su sexto, séptimo, octavo hijo. Entonces, como que todas estas dinámicas incluso también va a ser cabemente distinto. Aquí también se menciona lo que es la presión tanto perineal. En este caso, también la mujer, justamente gestante, va a manifestar que ocurre una presión cerca de la salida del canal de parto. Entonces ahí como que o bien siente que la cabecita del bebé ya está bien abajito, o bien también va a sentir que a nivel de vejiga, también esto le produzca como que la sensación de que va a querer ir al baño muchas más veces debido a la compresión a nivel de la vejiga. Entonces, diciendo de forma tanto general, cuando decimos fisiología del dolor de parto, tanto el aspecto relacionado a contracciones como la presión perineal, ambos juntos contribuyen lo que es al dolor experimentado, que en este caso se va a dar durante la fase del trabajo de parto. Entonces, el dolor uterino normalmente se transmite a través de raíces nerviosas. Enfocándonos por aquí. Vamos a ver a nivel de lo que son las T10 y la L1. Tenemos por aquí la T10 y a nivel tanto de la L1. Y la sensación, digamos, tanto perineal se transmite a través de las raíces tanto nerviosas a nivel del S2 y a nivel del S4. Entonces, además existe un apoyo tanto anatómico de esta parte para la hipótesis de que al menos algo de dolor lumbar se va a dar durante el trabajo de parto. Entonces es como que la realidad de un dolor diferido. Si el dolor se está produciendo en esta parte baja, el dolor diferido se va a producir a nivel de las sacras, a nivel de la parte lumbar, ya que en este caso los nervios que se originan en el lado del cuerpo del útero o cuello uterino terminan también en las astas dorsales de los segmentos espinales, tanto al nivel de acá del T10 a la zona del L1. Entonces reflejan este sí tipo dolor visceral, que a menudo de repente se refiere a la zona tanto lumbar, porque la gestante manifiesta el dolor, se intensifica en la parte lumbar. De manera similar, en este caso, justamente el dolor también se puede dar a nivel del muslo, puede deberse a lo que son producto de las contracciones uterinas. Y de este, no solamente, como quiero decir, el dolor no se debe presentar de repente solo en la parte lumbar, sino también manifestarse en la parte de los muslos, a nivel de las piernas. Justamente de esta parte de investigación comenta que revelan que la actividad cerebral, tanto del dolor de parto, incluidas regiones a nivel cerebral, generalmente va a involucrar con un tipo de dolor agudo, pero también van a haber regiones cerebrales que sean relacionados con el control tanto cognitivo al procesar el dolor. Por ejemplo, hablando a nivel de la corteza medial. Bien, entonces acá igualmente les estoy dejando las palabras claves del caso que se ha comentado para que igualmente se pueda ahondar un poquito más. Ahora, vamos con lo que es respecto al tipo de dolor de parto. En este caso, si lo vemos, digamos, desde una perspectiva tanto provista del paciente, em, van a haber justamente gestantes que describen que hay tres tipos distintos de dolor del parto. El dolor que de por el momento de que ella siente la contracción abdominal, o es decir, cuando nosotros lo interpretamos como contracciones uterinas. Em, por otra parte, el dolor lumbar intermitente, justamente en la imagen anterior les estaba explicando un poco más sobre ello, y el dolor lumbar continuo, más aún si está a nivel tanto de las sacras. Entonces, en mujeres con este tipo de dolor lumbar intermitente, tanto superpuesto o a dolor de espalda continuo, pueden manifestar que estos niveles tanto de dolor se den mucho más alto en estos dos casos. Bien, entonces la preferencia justamente de estos pacientes es que, si bien es cierto, los pacientes tanto, ¿no? A menudo la preferencia van a mencionar sobre el uso y el tipo de alivio del dolor durante el parto.
Algunos como que nos va a referir firmemente que desean el apoyo continuo durante el parto, porque aquí también recuerden que entra a ver si es que ustedes no le brindan el apoyo emocional, el apoyo así sea informativo, digámosle, de cómo es el proceso del parto, qué va a pasar, por qué siento mucha presión en la parte baja, por qué cada vez se intensifica más esta molestia y qué debería yo hacer en el momento del expulsivo, cómo tengo que respirar, cómo tengo que echarme, cómo tengo que acomodarme. Puede ser una de las preguntas que te haga justamente la gestante y que de repente en el momento justamente del expulsivo tenga aún mayor el hecho de sentir mucho más miedo frente a esta experiencia, más aún si es primigesta. Entonces, estas preferencias de la parte de los pacientes justamente tiene que ver en casos, ¿no? Digamos, por situaciones, por culturas. Uno que diga, yo, a pesar del dolor y el miedo y las molestias, de verdad me gustaría optar por un enfoque farmacológico. O por otro de las situaciones, debido a mi cultura y debido a un hecho que yo me he propuesto, y porque mi familia nadie usaba medida farmacológica, a mí me gustaría que no usemos nada de fármaco al momento incluso del parto tampoco. Porque incluso al momento de la atención del parto, ustedes sabrán que hay gestantes que quieren optar por tomar medicaciones y hay gestantes que de verdad no quieren tomar ninguna medicación. Y hasta ninguna medicación, también me refiero con que hay gestantes que tan veces no quieren tomar ni sus suplementos porque dicen que el mejor suplemento para esas situaciones es la alimentación. Entonces, tenemos distintos puntos de vista. En nuestro papel está el hecho de informar, de advertir, de señalar los pros y contras e incluso enfocándonos en el momento visto de lo que es en relación al parto, pues aquí vamos a ver preferencias en el caso de estos pacientes, si es que prefieren farmacológico o no farmacológico. Entonces, de acá también va a entrar lo que son las experiencias de los pacientes. Digamos, a ver, de repente hay un grupo de amigas y una de ellas de repente ha tenido también su primer parto, su amiga también va a tener su primer parto, pero en una de ellas se atendió de repente en un hospital que de por sí es muy lleno, tiene mucho público, falta personal o de repente puedan incluso decir que no hay buena atención. Entonces, la experiencia adversa de repente de estos primeros años de vida, o un historial de repente incluso hasta de un trauma sexual, pueda determinar la preferencia de esta gestante, quizás en un segundo parto no elija el mismo lugar. Y más aún si ha sido una experiencia provista por una situación de un trabajo de parto antes, durante el parto. Justamente va a influir de manera importante en cómo ellos perciben esta experiencia del dolor, de afrontamiento, más aún como les repito, si de repente su gestante no ha tenido unas sesiones tanto recomendadas y tan bonitas que se puede hacer incluso en el poquito tiempo que hay un control de lo que es psicoprofilaxis y estimulación tanto prenatal. Más aún enfocándonos en psicoprofilaxis, si es que es una gestante que ya está en su último trimestre. Entonces, estas experiencias frente a recibir buenas consejerías versus a un momento en que solamente me limite yo a hacer mi trabajo de lo que es hacer un control, justamente va a verse cómo la paciente va a percibir su experiencia posteriormente cuando llegue la situación de dar un parto. Entonces, si hay experiencias adversas en los primeros años de vida, un historial de trauma sexual, pueden dejar que las personas en trabajo, así sea un trabajo de parto fisiológico, cognitivamente vulnerable, que puedan percibir dolor del parto como más intenso, incluso de aquellas personas que no tengan antecedentes traumáticos. Porque claramente va a haber muchas personas que no son conscientes o tanto de repente a revelar la adversidad o un historial de abuso sexual, incluso también puede mencionarse. Se recomienda que todos los profesionales de salud que participamos de la maternidad justamente demos esta importancia de hacer lo que es una atención informada frente más aún si hay un trauma con todo en situaciones especiales en pacientes.
Ahora, por otra de las partes, es que también se va a ver influenciada por la forma en que se brinda la atención de la maternidad. Yo sé que por pacientes de repente he escuchado comentarios con que la atención ha sido muy mal, me han tratado mal, no me han querido atender en el momento debido, el momento del parto fue la peor experiencia, me han gritado para que puje y cuestiones así. Quizás nosotros, de aquellos que también se formen como la nueva generación, por así decirlo, incluso queramos reforzar en la antigua generación, tratemos el hecho de hacer sentir al otro como si nosotros fuéramos esta persona. Al menos yo me he propuesto esa visión cuando yo he querido en un momento ver a una gestante dolorida, así sea una primigesta, y quizás sí, ¿no? En una primigesta el tiempo va a ser más largo, la atención es más larga, sí. Pero si tu caso también es que eres una primigesta y vas a pasar en algún momento por un trabajo de parto, obviamente que todos vamos en momentos a pasar por algo así, más, me refiero a todos, más cuando aquellos que están planificando tener sus hijos, también es ver al otro como si fueras uno mismo, es ver al otro como si fuera incluso tu propio familiar. Entonces tratemos de el hecho de concientizar esto, no solamente entre profesional paciente, sino incluso entre profesional y internos o estudiantes que también ustedes estén formando. Ahora, por otro lado, tenemos aquí otros factores contribuyentes, que en este caso vamos a hacer mención de aquellos factores como lo que es el componente emocional, el estrés, la ansiedad, el miedo, de por sí puede amplificar la percepción del dolor a través de mecanismos tanto neuronales centrales. Y en términos más sencillos, a manera de ejemplo, justamente todos, de por sí, todos, pacientes o profesionales de salud, todos tenemos alguna situación que nos produzca estrés. Todos podríamos tener alguna situación que nos dé ansiedad o nos dé miedo. Y frente a esas situaciones, el plus de repente frente a alguien que busque atención de ustedes es que en este caso el plus es que ustedes saben que de repente podrían hacer si en algún momento estén su primer control prenatal, cuáles son los pasos, qué acciones se tienen que llevar a cabo, la importancia de los exámenes, cuáles son los signos de alarma, cada cuánto tiempo se va sacando ciertos exámenes de laboratorio, controles por monitoreo, ecografía o etc. que se mencione. Ese es el plus de aquellos que ya son profesionales de la salud. Pero en este caso, si hablamos de refiriéndonos a lo que es así el paciente, si ellos no saben de por sí, un ejemplo, si sacó la primera batería de laboratorio y no sabe cuándo es su próxima batería, entonces ahí como que digamos, paciente tiene esta desventaja porque no tiene el conocimiento necesario y quien le tiene que brindar ese conocimiento o orientación justamente es la persona que en este caso está buscando de su atención, en caso de aquellos que lleven el control de su gestante. Entonces, de por sí todos pasamos estrés, ansiedad, miedo, inclusive el propio paciente, por más que se muestren alegres, por más que se muestren bien, entre comillas, van a incluso ellos también tener problemas, como todos lo podríamos tener. Entonces ahí como que de, digamos, no solamente nos basamos en el hecho de preguntar cuáles son tus síntomas, tienes dolor de cabeza, de vientre, te duelen las piernas, se han hinchado, has tenido fiebre, flujo, etc. Cualquiera de estos síntomas. A veces también sería un poquito adicional que nos basemos en una preguntita basada en la parte emocional. Si detectamos justamente algo sospechoso frente a ello, justamente pasamos a lo que es hacer la interconsulta necesaria con psicología. Por esta parte tenemos lo que es la fisiología de la transmisión del dolor y justamente tiene que verse con lo que es a la activación tanto de nociceptores. Desde el sitio en el cual de repente ella manifiesta dónde está el dolor hasta la parte de las integraciones y llega a la parte cerebral y justamente ahí envía una respuesta de que sí, se está produciendo lo que es en este momento la molestia en una zona regional. Bien, ahora por este otro lado tenemos a comentar lo que son las método no farmacológico de analgesia.
que en este caso se puede tomar en cuenta por medio de lo que sería la meditación, lo que es la hipnosis, la acupuntura, tanto lo que es técnicas de relajación y respiración profunda, que este de aquí sobre todo se toma en cuenta en sesiones de psicoprofilaxis, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, y también lo vamos a ver al finalizar con una referencia bibliográfica. Entonces, basándonos en la parte no farmacológica, justamente lo que no se pretende, por así decirlo, y no se espera que estos enfoques no farmacológicos para el manejo, enfocándonos en el dolor de parto, hagan desaparecer el dolor, no exactamente, sino que en cambio, estos enfoques que vamos a mencionar ayudan a que las personas afrontar mejor el dolor al momento del parto y encontrar tantos enfoques que también permitan a la gestante lo que es reducir el sufrimiento. Como que en términos generales, la parte no farmacológica comentándose se centra en lo que es en aumentar el afrontamiento de las sensaciones de cómo es el parto, alguna otra intervención. Podríamos dar en ese momento, dándole incluso un apoyo continuo, hacerle un tacto, en este caso un masaje. Incluso las técnicas que también practican las gestantes, en el caso de Aqua Baby, cuando utilizan una piscina para hacer eso también es parte de sus ejercicios. Entonces, de por sí, como el parto puede ser un evento tanto intensamente doloroso con esta clasificación dada. Entonces, muchas mujeres desean información, cuáles son los niveles del dolor, cuáles son las opciones del alivio, porque justamente esta falta de información se ha asociado con un aumento de ansiedad. Imagínate llegar a una etapa final de alguna competencia o de algún evento y no saber cómo actuar frente a ese evento, pese aún que te lean las reglas, pese aún que te expliquen en el momento, y no todos justamente lo van a hacer exactamente bien. Entonces, esta falta de información justamente se ha asociado con un aumento de esta ansiedad y ha generado esta cierta incertidumbre, cierto miedo, cierto de repente es parte de algunas complicaciones del caso. Entonces, aquí justamente la parte no farmacológica va a ayudar a las personas o a las gestantes específicamente a afrontar mejor el dolor de parto y a encontrar enfoques que también le permita reducir el sufrimiento. El hecho que se le pueda brindar lo que es aquí un apoyo constante, justamente ha establecido una sensación de seguridad y redujo lo que son los sentimientos de soledad, tanto miedo, entonces lo cual va a mejorar aquí la capacidad de afrontamiento. Entonces, vamos a comentar lo que es respecto al enfoque no farmacológico. Y aquí en este enfoque, va a ser seleccionado por los pacientes, en este caso del trabajo de parto. Un ejemplo, puede haber una paciente que en el momento del trabajo de parto esté en su camilla y refiera que hay un dolor muy fuerte a nivel de la parte lumbar. Y le pregunten, ¿qué podemos hacer para ayudarte frente a este momento? Y ella pueda referir, me gustaría de verdad que alguien me pudiera hacer masajes en la parte de la espalda porque de verdad me aliviaría. Y esto podría ser un inicio de cómo poderme apoyar. Entonces, por otra parte, también dice que a cambio de enfoques no farmacológicos diferentes o adicionales, cuando la paciente en trabajo de parto comunique que necesita más ayuda para afrontar las sensaciones del parto. Quizás en este momento, al ejemplo anterior, la gestante podría estar en dilatación 2 o 3, pero pasen las horas y ya esté en dilatación 6 o 7 y ya diga que estos dolores son de verdad muy fuertes. Entonces, aquí ya se decida justamente de lo que es cambiar justamente la parte no farmacológica. Quizás ya no es suficiente el hecho de hacer un masaje, que no necesite de repente otras medidas adicionales que ahorita lo vamos a ver. El hecho de atender la comunicación verbal y no verbal de la paciente en el trabajo de parto respecto de sus preferencias para lograr lo que es continuar con enfoques no farmacológicos. Y si en algunos casos
frente de repente a este ejemplo anterior, cuando el dolor es demasiado molesto y ya no tolera la parte incluso no farmacológica, el abordaje no farmacológico seleccionado por las pacientes en trabajo de parto, de repente puede ser una opción de que use el combinado, que es que decir que use técnicas no farmacológicas y que también use técnicas farmacológicas. Y iniciar el alivio farmacológico del dolor cuando el paciente lo solicite. Darle siempre esta parte de la alternativa. Ahora vamos a la parte de clasificación no farmacológica. En este enfoque, de por sí vamos a ver las técnicas no farmacológicas en tres categorías presentes, según el nivel de recursos necesarios. Bien, generalmente este último no lo voy a abordar mucho porque es lo que es respecto a las intervenciones cuando usan ya por especialidades, ¿no? Que tiene que ver a nivel de anestesiología. Vamos a comentar estos dos primeros. Aquí las intervenciones tanto de bajo recurso son técnicas tanto simples, fácilmente que son disponibles, económicas y de bajo riesgo, lo que incluye aquí lo que es la parte de la distracción. De repente al inicio, en las contracciones, en la distracción le demos un video, conversemos. eh, Tenemos la parte de la autoayuda, ciertas estrategias o herramientas de consuelo. Entonces, estos pueden usarse de forma individual o en combinación incluso con otros casos. Por otra, este ladito, lo que es las intervenciones de recursos moderados, por sí requieren motivación del paciente, capacitación especializada, asistencia profesional, equipos tanto específicos, también darse el caso. Y bueno, como les repito en esta parte final, aquellas intervenciones que requieren altos recursos tienen un mayor riesgo de efectos adversos en la madre, en el feto o en el parto, que van a requerir equipos y capacitación cada vez más complejos por parte del personal o del paciente. Entonces sí, son muy eficaces, pero también hay mayores efectos adversos. Hay que, por eso, quien lo realiza la parte de la especialista. En este lado, lo que es respecto a bajos recursos, pues, también tenemos como aquellas tanto intervenciones que incluyen actividades como lo que es distraer, tranquilizar, el hecho de decirles hay que hacer una respiración lenta, contar, al final de repente, contar las respiraciones, o por otra parte, liberar tensión al final de la contracción o incluso lo que son actos de bondad como lo que es el apoyo de un compañero en la pareja. He escuchado el otro, lo que es respecto al doula, que es un tipo de estímulo contacto tranquilizador, el hecho de tomarse de la mano, darle palabras de elogio, un paño frío en la frente, aunque ciertos de estos ejemplos no se han estudiado, por así decirlo, cuáles son los efectos sobre los resultados del parto, pero debe mencionarse que constituye una atención más humana y por ende pueden comunicar apoyo y pueden ayudar a reducir los niveles de estrés de la madre. Modifican tanto indirectamente la percepción del dolor. Bien, ahora, en esto, bajo este ejemplo de lo que son bajos recursos, vamos a comentar lo que es respecto a movimientos. En movimiento, justamente las dimensiones pélvicas va a permitir que varíen según las diferencias de las posiciones maternas. Por lo tanto, estos cambios pueden ayudar a aliviar el dolor del parto. Además de estos movimientos, que también les menciono, justamente se puede buscar lo que es la comodidad. Los cuidadores a menudo también pueden decir que sugieren posiciones específicas para acelerar lo que es el progreso del trabajo de parto o corregir un problema fetal, incluso tanto materno. Por ejemplo, mencionaríamos lo que es la desaceleración o la mala posición si hay una frecuencia cardíaca fetal, en este caso.
por el producto de la desaceleración, o también la parte de lo que es una hipotensión materna. Por el otro ladito de la imagen, más aún cuando se aborda lo que es respecto a psicoprofilaxis, eh, la pelota de parto justamente va a fomentar lo que es la relajación del tronco, del suelo pélvico y también proporciona cierto alivio del dolor al tiempo que permite acá a la mujer libertad de movimiento y control. Frente a ello, los pacientes se pueden parar o arrodillar, incluso inclinar en la parte superior, en este caso, en la parte superior del cuerpo sobre la pelota, lo que puede proporcionar un apoyo cómodo para el torso y la espalda. Este caso de lo que es la pelota de parto, justamente son tanto fáciles de usar, pueden usarlo en la casa y hacerlo una práctica. Podemos dar como referencia algún video de YouTube y la gestante la puede ir practicando. Y se utilizan junto con otras intervenciones para esta comodidad del paciente. Por ejemplo, de repente el uso de analgésicos tanto de forma en cremita, si es que de repente se lastima al momento de hacer los ejercicios, y también la parte en alguna zona que esté tanto rígida, el hecho de realizarle masaje. Por esta parte, lo que es respecto a toque y masaje, eh, también te busca la reducción del dolor cuando las parteras, enfermeras o parejas de mujeres en trabajo de parto aplican lo que es el tacto. Entonces, como lo que es aquí el hecho de transmitir cariño, tranquilidad o un mensaje que permita lo que es el hecho de liberar tensión, puede también ser como parte de la ayuda. Y justo de lo que son las sesiones de psicoprofilaxis, hay espacios que igual se hacen determinados ejercicios, hay espacios que se hace lo que es la visualización, lo que es también la concentración, frente al momento que cierran los ojos y le vamos haciendo el relato de algún momento. Em, Vamos a ver acá el siguiente. La acupresión también puede ser parte de esta opción, eh, que justamente es la presión con los dedos o pequeñas cuentas o semillas en los puntos de acupuntura. Y estos datos, justamente la presión sobre el punto en la base tanto del dedo índice, perdón, en este caso, en la ubicación aproximada justamente se va a dar entre la base del pulgar y la base del dedo índice, justamente puede ser lo que es la disminución del dolor del parto. Por este otro lado, tenemos lo que es respecto a la aplicación de calor o frío. Y estas aplicaciones, justamente tanto superficiales, más aún con estas bolsitas que ya vienen preparadas para prepararlo con estas fuentecitas de calor o frío, son tanto populares en mujeres, sobre todo en trabajo de parto, aunque existen, digamos, datos mínimos, o es decir, medicina basada en evidencia que respalde justamente si esta aplicación realmente hace lo que es la relajación. Por eso no aplica para todos los casos. Pero en este caso, la preferencia del paciente, justamente como ocurre en todas las opciones no farmacéuticas que buscan lo que es aliviar el dolor. Las elecciones personales aquí del paciente justamente son factores claves si es que uno prefiere el calor u otro prefiere el frío. Hay tantas culturas que justamente existen prohibiciones culturales contra lo que es la exposición al frío durante el periodo fértil y es cultura que deben respetarse. Tales casos, en el otro lado, el calor, lo brindan más para un tratamiento, también por otra parte, otra cultura, lo que es un tratamiento de alivio. Y bien, entonces, por esta otra parte tenemos técnicas de respiración con relajación. Y justamente el entrenamiento de esta relajación puede adoptar muchas formas, que se ha asociado con lo que es una reducción del dolor en la fase latente del parto. Posiblemente también hay ciertos resultados comprobados con lo que es respecto a la fase activa del parto. La mayoría de estas clases de educación sobre el parto y la mayoría de los libros sobre el parto presentan técnicas de relajación, incluida lo que es aquí una variedad de patrones, es decir, respiración rítmica, cuando le enseñamos la técnica de respiración a su gestante. Respiración rápida, respiración profunda, respiración lenta.
o incluso la variedad justamente de estos patrones de respiración rítmica sean como que destinados a lo que es a complementar y promover la relajación o a distraer el dolor del parto. Entonces, estas técnicas de relajación justamente utilizan para mejorar la sensación del dolor en el individuo. La tanto minuciosidad o paciencia que hay que tener y delicadeza frente a este momento, porque hasta la gestante va a relajarse sobre una pelota en una silla, justamente por el hecho de tener cierto cuidado frente a este momento, hay que estar pendiente. Por otra parte, en recursos moderado tenemos lo que es respecto a la aromaterapia, y en este caso el uso durante el parto está aumentando, que me parece que hay una marca tanto de productos que ofrece lo que es respecto más a la aromaterapia, el uso de ciertos tanto frutos, o me parece que también ciertos aromas de algunas flores, permiten que durante el parto el uso esté aumentando, o incluso a veces le hacen masajitos con ciertos de estos productos. Entonces, aunque tanto algunos expertos nos mencionan que justamente los aceites esenciales son tanto potentes, algo dañinos o abiertos al mal uso o incluso al abuso. Entonces, la aromaterapia aquí va a ser un enfoque médico tanto de forma complementaria o como le decimos nosotros, lo que es respecto a la medicina complementaria. Entonces lo utilizamos a veces en la aplicación de aceites esenciales, concentrados o tanto esencias de estas plantas con el propósito de beneficiar sus propiedades terapéuticas. A veces le dan para masaje generalmente, a veces para inhalarlos o también colocarlos sobre la parte de la carita. Entonces, la eficacia, como vuelvo a repetir, frente a estos casos, sigue sin ser concluyente. Hay ciertas dudas del caso en el uso en gestantes, pero ya incluso hay una marca, ¿no? Pero igual hay que tener cierto cuidado frente al uso. Por otra parte, tenemos también que se recomienda lo que es respecto a la acupuntura, y la acupuntura de por sí aquí implica la colocación de agujas en puntos específicos del cuerpo, denominados punto de acupuntura. Y frente a ello, justamente lo determinan en el uso para lo que es el dolor del parto, colocación de agujas, el tipo de estimulación depende también aquí del grado y la ubicación del dolor, la etapa del parto, el nivel de fatiga materna, la tensión, la ansiedad y tanto una variedad tanto de otros factores. Si bien es cierto, frente a lo que es la parte de la acupuntura, hay hallazgos tanto limitados sobre el papel de la acupuntura en el trabajo de parto, pero son como un cierto tipo de apoyo, ya que este tipo de estudio o conclusión está tanto limitado por la falta de tanto de otros ensayos u otros estudios, así como que de repente no hay estudios más actualizados sobre ello. Entonces, como hay una gran variabilidad, en este caso de habilidades, técnicas o experiencias entre los practicantes de acupuntura, va a aumentar quizás probablemente más adelante lo que es cierta incertidumbre de los beneficios de esta modalidad. Y por este último caso tenemos lo que es respecto al yoga, que justamente también han informado en relación a los estudios que estas técnicas de relajación, respiración o posturas del yoga parece reducir lo que es la ansiedad materna con respecto al parto. Informan que en este caso las mujeres que practican yoga eh, tuvieron lo que es menos molestia, menos dolor, tanto estrés durante su embarazo. Por aquí tenemos lo que es la inyección de agua esterilizada, y esto quiere decir que se han usado durante el parto principalmente para disminuir el dolor en la parte baja de la espalda, lo cual se ha informado hasta un 25% en el caso de mujeres en trabajo de parto. Si bien en este caso se desconoce cómo es su mecanismo de acción, pero se pone la hipótesis de que la activación de las fibras A delta, en este caso, superen lo que es la entrada del dolor visceral procedente de las fibras C, de modo que el dolor visceral no se note.
Entonces, esta hipótesis justamente se basa en la teoría del control de la puerta del dolor. A veces se le dice como contrairritación. Por este lado también se hace mención de lo que es la hipnosis y claro, frente a ello justamente parece dar como resultado estados alterados de conciencia que impiden que las experiencias normalmente percibidas como el dolor lleguen a la mente de forma consciente. Se sabe que también, ¿no? Se ha utilizado un buen tiempo, más de un ciclo, lo que es respecto al embarazo y el parto, aunque no hay, por así decirlo, datos certeros que te digan sí, sí lo puedes utilizar. Y la en este caso, retroalimentación, es una técnica tanto terapéutica que los individuos reciben entrenamiento para lo que es controlar las respuestas fisiológicas con ayuda de instrumentos electrónicos. En este caso, ayuda al individuo, la persona, la gestante, lo que es a regular conscientemente procesos tanto psicológicos como físicos, como el dolor, que generalmente no están bajo control consciente. Sin embargo, no parece ser eficaz para reducir el dolor del parto. Entonces, como que la conclusión aún se ve algo limitada por la diversidad tanto de intervenciones o resultados, por falta de datos que describen la fuente de sesgo en este caso. Aquí les estoy dejando una investigación que también se está usando, lo que es referente a la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que se refiere a la transcripción, en este caso, tanto de impulsos eléctricos bajo voltaje desde el generador portátil, que funciona con baterías en la piel, a través de electrodos de superficie. Hay algunas unidades que en este caso de lo que es la estimulación nerviosa electrónica cutánea, más conocido como TINS, que en este caso funciona con baterías en la piel, digamos, a través del electrodo de la superficie. Algunas unidades que en este caso están diseñados específicamente para ser utilizados en pacientes en trabajo de parto. Entonces, y están disponibles, bueno, por otra parte, ¿no? Si es que más aún en relación a otros países más en su uso. Entonces, la evidencia frente a este caso justamente nos dice que están surgiendo evidencia de la eficacia de esta aplicación para reducir el del dolor de parto, como por ejemplo, se han hecho ciertos ensayos en un grupo grande de gestantes para tratar el dolor. Justamente ha concluido que esta técnica ha permitido ser más eficaz que la parte habitual que se ha buscado para disminuir el dolor. Bien, entonces igualmente ustedes quieren darle una lectura más amplia del caso. Tienen aquí el título respectivo y aquí la fuente del caso para que también puedan revisar un poco mejor. Por esta otra parte, lo que es respecto a la inmersión en el agua, o también conocido de repente lo que es respecto al parto en el agua, ¿no? Que también es una atención tanto personalizada. Y se cree, tiene la visión de que en este caso la inmersión del agua tibia sea lo suficientemente profunda como para cubrir el abdomen de la persona embarazada y mejore la relajación y reduzca el dolor del parto. Según lo que es la guía de la COG, justamente indica que la inmersión del agua durante la primera etapa del parto puede ofrecerse en mujeres sanas con embarazos sin complicaciones, pero que estén en este rango, de 37 hasta de las 41,6 semanas de gestación. A ver. Entonces, frente a ello, justamente lo que quiere indicar que también hay cierta hipótesis, ¿no? De que durante la inmersión de aguas profundas, esta presión hidrostática del agua sobre el tejido, más aún la parte de, mencionando si hay un tejido tanto edematoso, hace que el líquido se mueva hacia el espacio intravascular, lo que conduce a un aumento del volumen sanguíneo. Entonces, esto da como resultado eh, lo que es justamente a este tanto alivio de este momento y la paciente refiere a que es una buena opción. Ahora, en esta parte lo que es consideraciones para la administración,
Consideraciones para la administración segura de analgésicos sistémicos en gestantes. Esto más tiene que ver, digamos, hay con cinco ítems específicos que también lo vamos a resumir, que en este caso ciertas consideraciones para que decidamos lo que es la administración de analgésicos. Comenzamos uno con la evaluación de riesgo-beneficio. Antes de que uno determine prescripción de analgésicos, justamente es tanto, tanto fundamental el hecho de evaluar el balance entre lo que son los beneficios del dolor y los posibles riesgos para el feto. Entonces, la elección del analgésico debe basarse en la etapa del embarazo, cómo es la naturaleza del dolor. De ahí pasamos a la elección del medicamento. Por ejemplo, lo que solemos más entregar respecto a gestantes, la indicación acá de paracetamol. Y generalmente considerado tanto seguro durante la fase del embarazo y es tanto de primera línea para el dolor leve a moderado. Eso sí, nos dicen evitemos de evitar el uso tanto prolongado en altas dosis debido a posibles riesgos a nivel del hígado. Si hablamos en la misma elección de medicamento, mencionando lo que son los AINES, su uso está generalmente contraindicado en el tercer trimestre debido a que hay el cierre prematuro del conducto arterioso u otros efectos también dándose en caso de adversos fetales. Entonces, el uso en el primer y segundo trimestre debe ser sí, pero hay que evaluar si realmente lo amerita. Y el monitoreo materno-fetal como tercer punto, justamente en el caso de la madre y el feto, más aún si hay uso de analgésicos sistémicos, aquí incluye lo que es el hecho de hacerle una vigilancia de signos vitales, función hepática, función renal y la monitorización fetal según también sea necesario. Punto 4, lo que es la educación y asesoramiento. En este caso, las gestantes deben ser informadas cuáles son sus riesgos y beneficios del uso de analgésicos de forma sistémica. Y se debe proporcionar lo que es asesoramiento del uso adecuado. Debemos decirle efectos adversos, efectos secundarios o la importancia de no exceder las dosis recomendadas, pese a que de repente la semana anterior lo usó un lapso tiempo, ahora la semana que entra la vuelve a usar otra vez, puede que también ahí sea la parte mal aprendida de la situación. Y las alternativas no farmacológicas de las que hoy hemos visto, justamente siempre que sea posible, se debe de considerar alternativas no farmacológicas de ser posible para el manejo del dolor, como las técnicas de relajación, que esto más tiene que ver con lo que es respecto a psicoprofilaxis obstétrica, fisioterapia o métodos de apoyo tanto psicológico. Recordemos que la parte tanto mental también es de muy importante. Entonces, estas pueden ayudar a reducir la necesidad de analgésicos sistémicos y sus potenciales tanto riesgos. Por esta última parte, vamos a comentar lo que es respecto a la analgesia regional en trabajo de parto. La analgesia de por sí que es utilizada específicamente en la zona vaginal durante el trabajo de parto, a menudo también conocido como la parte del bloqueo a nivel del nervio pudendo o anestesia local perineal, se centra en lo que es aliviar el dolor en el área perineal y tanto vaginal. Bien, entonces esta técnica mencionada justamente particularmente es útil durante la segunda etapa del trabajo de parto, cuando la cabeza del bebé ya está descendiendo y durante el proceso de expulsión. Si hablamos a lo que es a nivel del bloqueo del nervio pudendo como mecanismo de acción, justamente aquí va a implicar la inyección de este anestésico local cerca de este nervio pudendo que proporciona inervación sensorial al perineo, vulva y parte inferior de la vagina. La forma de administración, justamente aquí tenemos la ubicación a nivel tanto del nervio pudendo, se origina en los segmentos, recordando a nivel tanto de la sacra, a nivel sacra 2 y a nivel S4, del plexo del sacro y atraviesa el foramen ciático menor durante este trance. Procedimiento
Frente a este caso, se realiza generalmente a través de una inyección transvaginal o perineal, perdón, y según esta guía anatómica, a veces el uso de estas técnicas de imagen pueden ayudar a localizar con más exactitud a nivel del nervio pudendo. La posición de la paciente generalmente se coloca en posición de litotomía. La medida farmacológica de la aplicación en este caso, justamente como lo que es la lidocaína, comúnmente utilizada porque bloquean los canales de sodio a nivel de las membranas neuronales. Entonces, impide que justamente la generación o propagación que se dé por estos impulsos nerviosos. ¿Qué efectos podría producir en este caso posterior a la aplicación? Justamente se pueda dar uno, inmediatamente el hecho del alivio del dolor en la parte del perineo, la vulva y la parte inferior de la vagina. Especialmente viendo que justamente va a ser útil durante el proceso de expulsivo o para procedimientos perineales, de repente más aún hablando de una episiotomía o incluso la parte de reparación de desgarros. Bien, como esta última parte, de repente lo que es las ventajas y desventajas. La parte de las ventajas es que es una técnica relativamente sencilla y rápida, proporciona un alivio eficaz del dolor perineal sin presentar lo que son riesgos sistémicos asociados a la analgesia epidural o espinal. Y se utiliza tanto en entornos con recursos limitados donde no se dispone de técnicas más avanzadas de analgesia regional. Como medida de desventajas y riesgos, va a permitir el alivio del dolor tanto limitado a la región perineal y vaginal inferior. Va a haber posibilidades de hematomas o infección en el sitio de la inyección y va a haber una duración limitada del efecto tanto analgésico. Cabe recalcar como parte final que justamente la analgesia regional en esta zona, mediante el bloqueo del nervio pudendo, esa es justamente la parte de una opción eficaz y segura para el manejo del dolor durante la etapa expulsiva, trabajo de parto y tantos procedimientos perineal. Entonces va a proporcionar la parte del alivio del dolor localizado con un perfil de seguridad tanto favorable. Adicionalmente a ello, es que respecto al monitoreo, no es tan intensivo como comparado con técnicas también epidurales, pero es importante observar a la paciente para detectar posibles reacciones adversas locales o sistémicas al analgésico. Y manejo de efectos adversos, si se presentara, son realmente tanto raras que se den frente a estos casos. Em, pero puede incluir reacciones alérgicas, toxicidad del anestésico local, si se administra tanto en dosis alta, o tanto daño nervioso en el caso tanto de técnicas mal realizadas. ¿Ya? Perfecto. Y bien, hasta aquí hemos abordado lo que es el tema de analgesia de trabajo de parto. Igualmente, agradecer la permanencia de los participantes hasta la sesión de este momento y deseándoles una excelente noche. Muchas gracias por su participación y permanencia.